Use la ley de gravitación universal para deducir una expresión para calcular g, la aceleración de la gravedad, sobre un objeto, en función de r, distancia del objeto al centro de la Tierra. Obtenga aproximadamente el valor de g a una altura de 15 kilómetros de la superficie de la Tierra. Radio aproximado de la Tierra, 6.370 kilómetros. Se trata entonces de un objeto que está sobre la superficie de la Tierra. Ese objeto vamos a suponer que tiene una masa m minúscula. Esta es la superficie de la Tierra. La masa de la Tierra es m mayúscula. Por acá está el centro de la Tierra. Entre la Tierra y el objeto se establece una fuerza digamos que la Tierra atrae al objeto o el objeto a la Tierra. Esa fuerza sigue esta trayectoria la de esta línea que pasa por el centro. La distancia entre el centro y este punto, o sea, entre el centro y el objeto, es r minúscula. La ley de gravitación universal dice que esta fuerza tiene una magnitud que es la siguiente. Esta g es la constante de gravitación universal, que tiene el valor aproximado de 6.672 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Esta m es la masa de la Tierra, esta m minúscula es la masa del objeto y r es la distancia del centro de la Tierra al objeto. Lo que nos piden es obtener, deducir una expresión para calcular g, que es la aceleración de la gravedad, que se tiene en esta posición en la que está el objeto. Resulta que el objeto tiene una masa m minúscula y debido a ello tiene un peso. El peso es la multiplicación de esta masa por la aceleración de la gravedad, precisamente. Y ese peso es esta fuerza también. Esa fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Entonces podemos decir que esto, que es esa F, es el peso, que es masa por gravedad, mg. Nos piden pues obtener una expresión para calcular g, y esa expresión se puede obtener de aquí simplemente, eliminando la m minúscula, ya que está a ambos lados de la ecuación. Nos queda la ecuación así, queda g igual a esto, que es g mayúscula por m mayúscula sobre r cuadrada. G mayúscula es una constante, m
es la masa de la Tierra. Entonces g queda como una función de r, que es la distancia del objeto al centro de la Tierra. Esta ecuación es válida cuando el objeto está más para arriba. Entonces, esta es la primera parte de lo que nos piden. Obtenga una expresión para calcular g sobre un objeto en función de r, que es la distancia del objeto al centro de la Tierra. Ahí está. Digamos que esta función es una g de r. Ahora la otra parte del problema. Obtenga aproximadamente el valor de g a una altura de 15 kilómetros de la superficie de la Tierra. El radio aproximado de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Vamos a suponer que el objeto ahora se coloca acá, sobre esta misma línea, se coloca arriba. Es el mismo objeto de masa m. Ahora la distancia del objeto al centro de la Tierra ya no es r, ahora es r y algo más. A esta distancia vamos a llamarle delta r, es lo que se incrementa la r, delta r. En esta posición hay una aceleración de la gravedad, una g, digamos, que le corresponde a esta r, la distancia desde aquí hasta aquí, que sería r más delta r. Y esa g se podría calcular de aquí. Nada más que aquí pondríamos en lugar de esta r, r más delta r. Esta g seguiría siendo la misma y la masa de la Tierra también, que por cierto aquí no está, no nos dan la masa de la Tierra. Lo que nos pide el problema es calcular pues la aceleración de la gravedad aquí. A la aceleración de la gravedad en este punto, en la superficie de la Tierra, le vamos a llamar g de r. Se puede calcular así, g de r, y esta r es esta distancia, que por cierto sí la dan allí. En la parte de abajo del problema nos dicen que el radio aproximado de la Tierra es de 6.370 kilómetros. Vamos a poner ese dato acá abajo. Son kilómetros, pero vamos a poner esto en metros, con 3 ceros más. O sea, vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Decíamos que en esta posición hay una cierta aceleración de la gravedad, que es g de r. Por cierto que esa aceleración de la gravedad se conoce de los estudios elementales y es aproximadamente, lo vamos a poner acá, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad aquí. No es la aceleración que lleva el objeto, porque suponemos que aquí el objeto está quieto, sino es la aceleración que tendría el objeto si en ese momento se suelta en caída libre. O sea que si aquí se tuviera un pozo y se suelta el objeto, caería con esta aceleración. Es lo que significa eso, porque el objeto está quieto allí. Cuando el objeto se encuentra en este punto,
hay otro valor para g, que sería un g de r más delta r. Sí, dijimos que g de r sería esto, se calcularía así, pero para esta posición. Ahora, para esta posición se tiene esta distancia del centro a este punto, r más delta r, eso sería lo que va aquí. De acuerdo con lo que hemos visto en clases anteriores, g de r más delta r se puede calcular de este modo. Sería g de r más delta g. Sí, acuérdese de clases anteriores. Cuando introducimos este tema, dijimos que para y igual a f de x, se tiene que f de x más delta x es igual a f de x más delta y. Si esta función no se llama f, sino se llama y, podemos poner que y de x, que es y, nos daría una expresión equivalente a esta, que sería ¿cuál? Sería y de x más delta x, que sería y de x, más, aquí sería también delta y. Pues aquí, en este caso, tenemos una g de r. O sea, tenemos g igual a g de r, que nos daría, ¿qué expresión? Sería g de r más delta r, que sería igual a g de r más delta g. Y esto es lo que pusimos acá. Aquí pondríamos este valor, que es la aceleración de la gravedad cuando la distancia del objeto al centro de la Tierra es esta r, que es esta que está acá. Aquí se pondría 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros queremos calcular esto. Nos contentamos con obtenerlo en forma aproximada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esto aparte, en forma aproximada. Lo vamos a hacer así. Delta G entre G, ¿cuánto sería? Fíjese bien. Nosotros queremos esto, que es la aceleración de la gravedad aquí. Tenemos que eso que queremos es igual a esto. Esta cantidad ya la tenemos, es esta. Esta cantidad la necesitamos. La vamos a calcular acá aparte. Vamos a calcularla de este modo. Vamos a escribir delta G entre G. ¿Cuánto sería esto? Bueno, en forma aproximada podemos obtenerlo así. dg sobre G, ya que dg es aproximadamente delta G. ¿Y dg qué es? De acuerdo con lo visto antes, dg sería g' de r, ya que es la variable independiente. Aquí se tiene la g, es g de r, g' de r, o sea, la derivada de esta función,
por el diferencial de esta variable independiente. Así. Esta g es g de r. Es esta expresión. Esto nos da lo siguiente. G' de r la podemos obtener derivando g de r. Por cierto que esta expresión se puede poner así. G por m, y esta r cuadrada la subimos como r a la menos 2. Derivando esto obtenemos g' de r. ¿Cuál es la derivada de esto? Bajo el menos 2 escribo la g y la m, luego r a la menos 3, o sea, al menos 2 le resto 1. Esto por dr, pero dr es lo mismo que delta r, por definición. Sobre. Aquí lo que va es g de r. ¿Qué es esto? O esto también. Voy a poner esto. G, m, r a la menos 2. De aquí, de esta expresión, se puede cancelar esta g con esta g, esta m con esta m. Esta r a la menos 3 se puede bajar como r a la 3, y r al cubo, que es r a la 3, r al cubo por r a la menos 2 sería r a la 3 menos 2, que es r a la 1, que es r. O sea que delta g sobre g sería aproximadamente, ¿cuánto? Menos 2 delta r sobre r. De aquí puedo despejar delta g, que es la que quiero para ponerla aquí. Voy a pasar esta g a multiplicar de este lado. Me queda que delta g es aproximadamente entonces esta g la pasamos a multiplicar para acá y la pusimos aquí, entre el 2 y delta r. Estas tres cantidades ya las tengo. G es g de r, la aceleración de la gravedad que hay en esta posición. Es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En forma aproximada, por cierto. Esto también es aproximado. Esta r es la distancia desde aquí hasta aquí, que acá la tengo. Y delta r es la distancia desde aquí hasta aquí, que es de 15 kilómetros. Que serían 15.000 metros. Entonces ya puedo calcular delta g. Delta g sería menos 2 por 9.81 por delta r sobre r. De aquí se pueden cancelar estos 3 ceros con 3 ceros de acá. ¿Y cuánto nos da eso?
sería menos 2 por 15 entre así. Fíjese que delta G nos dio una cantidad negativa. Eso significa que disminuye la G cuando ponemos el objeto acá arriba. Disminuye el valor de G. Con respecto del valor de G que hay aquí, es menos el valor de G. Y eso nos va a resultar, obviamente. Ahora, este valor de delta G lo ponemos aquí, junto con el valor de 9.81 que lo ponemos aquí, para obtener G de R más delta R. G de R más delta R sería ahora aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque no estamos poniendo delta G, sino un valor aproximado de delta G. Por cierto que este también es aproximado, que es este. Sería G, que es este valor, más delta G, que es un valor negativo. Estos son metros sobre segundo al cuadrado, obviamente. No estoy poniendo las unidades. Entonces tenemos 9.81 menos 0.0462. Eso nos da el valor de G a esta altura, que sería esta distancia más esta distancia. Lo voy a dejar así para no poner el número ahí. Voy a redondear ese valor. Voy a ponerlo nada más con 2 cifras decimales después del punto. 7, 6. Hasta ahí. Metros sobre segundo al cuadrado. Repetimos que aquí va el valor de R más delta R. Sería la suma de este valor y de este. Esta sería la respuesta del problema. Bueno, una respuesta, porque acá se tiene la respuesta a la primera parte. Esta es la respuesta a la segunda parte del problema. Vea cómo la aceleración de la gravedad a una altura de 15 kilómetros es menor que la aceleración de la gravedad en la superficie de la Tierra. Es un poco menor. Debemos entender que estos son cálculos aproximados usando diferenciales.